Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Hoy día tenemos a una debutante en Profundidad de Campos. Estamos hablando de Carmen Gloria Aravena, senadora de la República, representante de Evópoli. ¿De dónde viene? De la región de la Araucanía. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí hoy día. Le cambió la vida con esto de los viajes, Totalmente, ir y venir, sí, Santiago, Temuco. sí. Santiago, Temuco, Traillén y el resto de las comunas en la semana distrital, así que harto trabajo. Usted tiene familiaridad con Nueva Imperial, con Traiguén y con Lumaco por una razón laboral Sí, así reciente, es. ¿no? Así es. Yo, si bien soy absolutamente temucana, nacida allá, estudié, pero efectivamente en Traillén trabajé varios años, 4 años, en el tema municipal, como administradora municipal y SECPLAN, y en Nueva Imperial también trabajé en diversos campos, desde el área agrícola, como empresaria privada con mi ex marido, muchos años, 22 años viví en Imperial, una comuna que está a 30 kilómetros de Temuco, la capital regional, y de situación bastante difícil a nivel de pobreza, y una gran concentración de población mapuche, y también estuve en Lumaco haciendo un trabajo específico, un plan de desarrollo de turismo para esta comuna, que además alberga a Capitán Pastene, que probablemente quienes nos escuchan es el lugar que más conocen. Ahí está toda la colonia italiana, ¿no? Así es, muy amigos míos también. Ahora, es muy diferente la gestión a nivel municipal que usted realizó con esta gestión más macro en el Senado de la República. Mira, yo fui directora de Cercotec 5 años, una dirección regional que estuvo en la época, ¿cierto?, del anterior gobierno del presidente Piñera. Toqué algo también de la administración de la presidenta Bachelet. Trabajé 9 años para el Ministerio de Economía en temas más regionales, principalmente políticas públicas vinculadas al emprendimiento, emprendedores, hombres y mujeres, asociatividad. Así que de alguna manera muy distinto este trabajo, pero lo que tiene que ver con políticas públicas nacionales y regionales y planificación, de alguna manera son cosas que conozco bien, pero efectivamente es un cambio muy grande, principalmente en lo legislativo. Yo creo que el trabajo territorial de la región de la Araucanía es un tema que me es más fácil. Ya tengo equipos trabajando, oficinas instaladas, en conjunto con el equipo de diputados y senadores de Evópoli, de tal manera que eso yo creo que no me ha costado tanto. No es que esto es muy nuevo, lo legislativo, las comisiones, el tema de la sala, pero llevamos casi 3 meses y es algo diferente, difícil como toda actividad nueva, pero muy interesante. Senadora, usted venía con todo el ímpetu de acelerar el trabajo en el Congreso, pero ese ritmo que usted traía se conjuga con el ritmo que hay acá en el Congreso de Valparaíso y también en Santiago. A ver, yo creo que efectivamente, como uno quisiera que las cosas fueran más rápido de lo que es posible, pero también uno comprende que hay un espacio de diálogo ciudadano y democrático que son las audiencias, en las cuales en todas las comisiones en las que estoy estamos viviendo actualmente, con proyectos muy importantes y relevantes para el país, como son el Código de Aguas, la Ley de Pesca y también el asunto de copropiedad, proyectos, ¿cierto?, que hoy día también importa a un porcentaje grande de ciudadanos, y por lo tanto, de una u otra manera uno va entendiendo y conjugando que por un lado están las opiniones de expertos, la opinión de la ciudadanía, de los interesados en el tema, etcétera, etcétera, y por otro lado, ¿cierto?, también la espera de un gobierno que viene ingresando, que está preparando indicaciones para cada una de estas iniciativas, y que por supuesto tampoco hay que dejar de lado. Yo creo que es algo que hay que tener siempre ahí en la mirada, en los años, sobre todo en el caso del Código de Agua. Llevamos 8 años legislando. Entonces, el agua siendo un recurso escaso y un tema, yo creo que no solo país, un tema mundial, ahí es donde yo siento que al menos debe estar nuestro compromiso en conjunto con el resto de nuestros legisladores, también de la ciudadanía y del gobierno, de poder apurar, porque cada día que pasa es un día perdido en términos de poder resguardar un recurso tan importante para la productividad, pero principalmente para la vida humana. Yo he escuchado en el sur que se habla mucho de la intención de expropiación que tendrían algunos sectores con respecto al derecho de agua, pero por otra parte se argumenta también que el agua es un bien escaso, por lo tanto tiene que ser un máximo aprovechamiento y casi tendría una función social. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que efectivamente lo que creo que no está en discusión en todas las reuniones que hemos tenido es que el agua es un recurso humano fundamental, dado el punto de vista que es la vida, ¿cierto? En términos de naturaleza y de vida humana, y por lo tanto tiene una función social. Yo creo que eso está bastante, yo creo que
acordado entre todos los actores que hoy día estamos discutiendo la ley. Ahora, respecto a la expropiación, no ha habido conversación ni tema respecto a eso, sino más bien, y eso hay que aclararlo, a la caducación de derechos de agua cuando estos han sido solicitados y finalmente no se han respetado los tiempos porque en todo orden de cosas hay ciertos pagos de patentes vinculados al no uso, pero cuando efectivamente han pasado los años y han pasado 5 o 10 años y el propietario, empresa o individuo no ha hecho uso de un derecho de aprovechamiento, como dice la ley, consultivo o no consultivo, pero derecho de aprovechamiento, tiene sentido el volverlo, digamos, a su sitio original, que en este caso es el Estado a través de la DGA, para que esté disponible, ya sea para uso humano o para uso productivo, porque finalmente, siendo de todos los chilenos el recurso, es evidente que hay que resguardar también que lo que se pide se use. Pero usted dice que hay un debate de 8 años. ¿Cuál es la piedra del tope hoy día y posibilidades de acuerdo para alcanzarlos ya? Mira, yo creo que hay una piedra de tope que tiene que ver principalmente con un artículo de la ley que hoy día se está discutiendo porque no han llegado las indicaciones del Ejecutivo en torno al tema de que a los 30 años el derecho debiera como retomarse. Tema que efectivamente complejiza, porque hay muchas actividades agrícolas, yo soy ingeniero agrónomo, que son muy superiores a los 30 años. O sea, hay cultivos de olivo que pueden durar 50, 60, 70 años sin problema y que requieren quizás de un no riego tan intensivo, pero requieren tener de alguna manera seguridad para que tú inviertas, que no es poca la inversión en frutales, a futuro. Entonces, la rentabilidad de los primeros 5 o 10 años muchas veces es baja y tú logras, digamos, tener rentabilidad superior a los 10 años y cuando te dicen, mira, a los 30 años, aunque estés ocupando el agua, aunque hayas hecho grandes inversiones en temas de riego, en temas de hidroeléctrica, en centrales de paso, vamos a tener que hacer toda la tramitación de nuevo. Entonces ahí yo creo que hay un tema complejo porque hoy día, digamos, hay una duda o una diferencia respecto de lo que entendemos por derecho de propiedad. Entonces, pero yo quisiera aclarar algo. Hay un 90% de los derechos de agua superficiales que están entregados. Esta discusión de 8 años no es por eso, es por el 10% que todavía no se entrega en aguas superficiales. Lo que hay disponible y en cantidad son las aguas subterráneas, que son muchas y que hoy día efectivamente el 50% de ellas todavía está disponible. Entonces, eso yo creo que la ciudadanía no lo sabe. No estamos discutiendo por derechos que ya están adquiridos, porque eso sería inconstitucional y el Estado no tendría ni un patrimonio para devolverle a los privados un derecho. Pero ojo, estamos legislando para el 10% del agua que hoy día todavía es superficial, está disponible, y para un 50% de aguas subterráneas que hoy día también están disponibles. Eso Ahora, es bueno aclararlo. para el debate y la discusión, ¿cuánto sirve, por ejemplo, lo que se ha denunciado en el caso de Petorca con el cultivo de los paltos, que hay robos de agua? Es que eso es súper complejo, porque lo ha dicho la DOH, se han entregado muchas veces y malamente más derechos de agua de los que realmente se dispone una cuenca. Entonces, ¿qué pasa? Que al final están peleando entre privados el agua y estos caudales ecológicos de los que mucho hablamos no se han resguardado. Entonces, el caudal ecológico tiene dos miradas. Una, el consumo, obviamente, de la comunidad que vive alrededor de ese caudal y por otro lado, que el paisaje, la naturaleza, el ecosistema, digamos, siga con vida y no quede, digamos, exento de algo tan importante como el agua. Entonces, hay que normar y para eso hay 36.000 puntos de captación en Chile que hay que fiscalizar. Hoy día se le han dado nuevos derechos a la DGA, pero recién entran digamos, en acción a principios del próximo año. Entonces, aquí, por una parte, está todo el código de agua, que es lo que estamos discutiendo, y lo que viene más complejo es la aplicación de una ley que ya está aprobada el año pasado y que va a permitir una mayor fiscalización. Lo que Ahora, pasó en Petorca es horrible. ¿Por qué? la Porque gente está tomando agua de camiones aljibe, es o que sea, no es hay agua horroroso. potable Y sobre todo disponible. con un producto que es carísimo, que tiene una alta rentabilidad. Entonces ahí en donde el Estado debe resguardar, fiscalizar y normar que primero esté el agua de consumo humano. Y para eso un tema importante es que el agua subterránea hoy día se contabilice, se georreferencie, se hagan los estudios suficientes para que si tú pides agua y yo pido agua de una napa subterránea, no estemos peleándonos el agua y hay una comunidad al lado que finalmente nosotros nos expandimos en propiedad y estamos dejando sin agua a los vecinos. Entonces hay todo un tema ahí que hay que analizar. Pero yo creo que están las voluntades para avanzar. Senadora Carmen Gloria Aravena, a usted le va a tocar participar en la votación y en la discusión, por supuesto, del matrimonio igualitario, Sí. de la adopción homoparental. Anticipémonos.
¿Cómo va a votar usted? Mira, respecto de la adopción homoparental, yo creo que no va a ser esa la votación. Yo creo que lo que vamos a votar va a ser una ley que en su conjunto norme, agilice y eficiente un proceso tan complejo hoy día, que a veces hay familias que 10 años y todavía no pueden adoptar y el niño ya después no es sujeto a adopción. Entonces, en ese contexto yo espero que efectivamente este gobierno cumpla un compromiso, nuestro gobierno cumpla un compromiso respecto a la infancia y a los niños, porque hoy día Chile no es un país para adoptar. O sea, realmente es difícil. Y por otro lado, que el juez de familia, y yo lo he dicho en varias entrevistas, determine cuál es la mejor familia para ese niño. Porque la peor familia que puede tener ese niño es el Sename. Y perdonen que lo diga tan directamente, pero hoy día el Sename ha dado muestras claras que no ha sido eficiente en el cuidado de los niños. Por lo tanto, yo pienso que cuando me toque votar, mi votación va a estar vinculada a la normativa, digamos, que vamos a mejorar respecto a la ley de adopción y que el juez decida, porque confío plenamente en el criterio del juez de O sea, familia, usted delega la posibilidad de la adopción absolutamente. homoparental en Sí, manos del juez. pero no incorporaría indicaciones específicas respecto a la adopción homoparental, porque hoy día la ley lo permite, o sea, no hay tema con eso. Hoy día sí hay personas homosexuales, heterosexuales que hoy día están a cargo de niños. No ha sido tema en discusión. Yo creo que ese es un criterio que debe decidir el juez. ¿Y el matrimonio igualitario? Ahí tengo, digamos, diferencias respecto de opciones más liberales. Yo pienso que tenemos muy poco tiempo de haber legislado respecto al acuerdo de vida en pareja, que finalmente lo que hace es resguardar el tema patrimonial y otros aspectos de la vida común. Y pienso que, de acuerdo a mi opinión personal, no de partido, porque tenemos ahí diferencias, el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo dice la palabra, incluso matrimonio viene de matriz, viene de procreación, la estructura matrimonial se crea en base a una descendencia y en este contexto ¿Usted lo veo estaría, difícil. en la estructura de Bópoli, estaría como en el sector más conservador, diría usted? Mira, Evópolis es un partido liberal y efectivamente hay un porcentaje de personas mayoritarias que no me cabe duda están de acuerdo con el matrimonio igualitario y es súper respetable. Pero Evópolis cuando se formó, y yo soy de sus fundadoras, no nos escaneó y dijo ya los que son un poquito conservadores están fuera y los que son más liberales están dentro, sino más bien fue un espacio inclusivo en donde nosotros, y al menos así lo percibo yo, trabajamos el tema del liberalismo en muchos aspectos. No hay que olvidar que el liberalismo puro está mucho más vinculado a los temas económicos que a los temas valóricos. Hay gente que opina que toda esta oleada feminista vino para quedarse y otros dicen que esto va a ser flor de un día. ¿Usted en qué posición está? Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que el tema feminista va a ser efectivamente un tema mediático muy importante que va a ser transversal en estos próximos años en muchas políticas públicas, e incluso en temas de vida privada, de actividad económica. Pero creo que efectivamente es un paso importante en la historia del país para que esto se empiece a visibilizar. Yo soy mujer, yo te comentaba, tengo 3 hijas, yo me casé a los 20 años estudiando. Las cosas no son fáciles. Cuando uno tiene niños, es mujer. Yo tuve puestos de jefatura, tampoco fue fácil. Tienes que efectivamente en áreas de agricultura. O sea, yo tuve funcionarios que cuando me eligieron de jefa, su angustia era que nunca habían tenido una jefa mujer y en el área agrícola, o sea, donde mayoritariamente predominan los hombres en una actividad que es hermosa, pero que siempre ha estado supeditada a un género en este país. Entonces, no es fácil, pero creo que yo soy de la postura de que hombres y mujeres tenemos igualdad de condiciones intelectuales, somos diferentes, eso es verdad. Y a mí me encanta ser mujer, me encanta tener 3 hijas mujeres, me encanta ser dueña de casa, pero eso no quita que siento que yo tengo el derecho en una sociedad de poder participar en todo lo que crea que puedo ser un aporte, sin tener que estar demostrando permanentemente que soy la más matea o la mejor, o tener que estar levantando la mano para que me vean porque efectivamente no soy hombre. Yo creo que eso todavía en Chile falta mucho. Ahora, ahí hay un fenómeno que es el centro de juicio de todo el problema. O sea, hay una disputa de poder, Así es. ¿ya? Y esta supremacía de poder masculino histórica hoy día representa el problema que se está discutiendo. ¿Cómo se resuelve eso? Yo creo que, mira, yo fui y debo reconocer porque uno en la vida tiene que avanzar y tiene que cambiar también cuando se equivoca.
Yo siempre fui como buena mujer de región, que estudió joven, que las cosas le costaron y todo. Siempre dije, a mí me cargan las cuotas, no me gustan. Pero si tú hoy día me preguntas así con los años, con estos últimos años de vida, yo te diría que sin las cuotas es muy difícil que la sociedad cambie. Porque además Usted llegó por cuota yo al llegué por Parlamento. cuotas, ¿ah? Y yo te digo, también tengo que sincerarme, o sea, yo muchas veces dije, no, esa cuestión, o sea, que lata, yo tengo las mujeres, es difícil que las personas voten por una persona mujer, pero la ley de cuotas obligaba de alguna manera a que nos miráramos hacia adentro como partido y dijéramos, bueno, ¿quién se atreve a efectivamente ir a estas elecciones? Yo 2 meses hice campaña, no más tiempo, con los pocos recursos que teníamos como partido, cero visibilidad política, yo lo que tengo es una visibilidad más técnica, y estoy por una situación de cuota. De otra manera, seamos honestos, yo no estaría sentada contigo conversando. Usted representa a la Araucanía en el Congreso. ¿El pueblo mapuche es machista, es sexista? Sabes que yo lo encuentro un poco relativo eso, porque para algunos aspectos, si tú vas a la casa, me acompañas un día, te vas a dar cuenta que el que te sale a saludar siempre es el varón, el hombre, porque es una costumbre, una cosa cultural. Pero en lo que tiene que ver con las finanzas, por ejemplo, la administración del negocio agrícola que es propio de la de actividad mapuche, es ella la que maneja los ahorros, decide mucho de lo que se produce en el campo, participa de las organizaciones, nunca es presidenta, es muy raro, eso está cada día cambiando. Normalmente es la tesorera de la agrupación, es la secretaria, es la que toca las puertas de todas las oficinas. Si tú le preguntas a cualquier director de servicio, institución pública, las mujeres mapuches son las que tocan las puertas, las que llevan los registros, llevan todo ordenado y ordenan la casa. Pero visiblemente el hombre tiene algunas tareas que son propias de la representación, digamos como un embajador, si tú quieres, de la familia, de la comunidad indígena, etcétera. Pero quien hace la pega, la hormiga y todo eso, es ella. Yo he vivido toda mi vida allá y más o menos esa es la lógica cómo funciona todo. El hombre era el que hacía la guerra. Así es, pues. Ahora, ¿usted le daría el premio de Derechos Humanos a Francisca Linconao? ¿No? No. ¿Por qué razón no se lo daría? Mira, yo confío en la justicia y la respeto. Pero Francisca Linconao, desde el punto de vista de su historia de vida, no conozco, digamos, que ella tenía acciones vinculadas a la promoción de la paz en la Araucanía. Y promoción de la paz en la Araucanía implica rechazar un conflicto que ha hecho mucho daño, no solo a la familia Lusinger, a la cual conocí, porque además fueron clientes míos de Cercotec, sino que O sea, porque asocia el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay con la sí, Machi Linconao. sí, o sea, hay comprobadas, digamos, indicios que efectivamente ella sostuvo reuniones, e incluso con Celestino Córdoba, que hoy día está, digamos ya condenado por este hecho. No digo que ella lo haya hecho, no, en ningún caso, solo digo que ella participó en conversaciones vinculadas al tema. Y en ese contexto me parece que hay muchos mapuches, si queríamos hablar del pueblo mapuche, que tendrían mucho más mérito hoy día para efectivamente recibir un premio así, que son personas quizás que no aparecen en la tele ni en prensa todos los días, pero que han hecho un enorme esfuerzo por unir a su pueblo y efectivamente llegar a redes y armar lazos entre el pueblo mapuche y no mapuche, que es lo único que queremos los que vivimos en la Araucanía. ¿Cuál es la mirada que tiene usted con respecto a ese argumento de usurpación de las tierras que han hecho primero, bueno, la invasión de los españoles y después de los chilenos, y finalmente una consecución de hechos, digamos, incluyendo la incursión de Cornelio Saavedra, que produjo un problema atroz en la Araucanía, según se argumenta? Mira, yo creo que efectivamente, como en todo proceso, y hay que reconocerlo, tiene que haber habido muchas injusticias. Yo pienso que la ley indígena sí tuvo mucho mérito en hacer justicia respecto a muchos títulos de merced que en lo efectivo nunca se cumplieron y que incluso la posesión de la tierra era muy distinta a la que decían los papeles, los del linde, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso no hay que perderse. Quienes vivimos en la Araucanía sabemos que por una situación de desmedro principalmente de educación, porque evidentemente era otra cultura, otro idioma, otra escritura, hubo personas con cierto grado de ambición desmedida que abusaron de esa dificultad y se aprovecharon en demasía de un pueblo que efectivamente había habitado siempre ahí, tenía otra forma de desarrollar su economía y que nunca tuvo deslindes, nunca tuvo grandes cultivos, porque
porque por cultura ellos no son así, el tema de acumulación no es propio de la cultura mapuche. Entonces, yo creo que en ese sentido la ley estuvo muy bien que efectivamente se hiciera cargo de compensar un tremendo daño que se había hecho, pero en lo que sí estoy en desacuerdo es que que hoy día se está haciendo un catastro, es importante que lo sepa la ciudadanía, y ese catastro espero, porque los que somos de allá creemos que puede haber sucedido, que quienes realmente debían recibir tierra, porque estaban en desmedro según los títulos, no la hayan recibido. Y hayan recibido muchas tierras, quienes por conflicto, por tomas y por violencia, recibieron miles de hectáreas, cuando en realidad lo que debían recibir eran 200, y hay gente esperando pacíficamente, y son muchos, 10, 15 años que les entreguen lo que en justa medida debieron recibir y no se les ha dado. Entonces al final ahí nosotros tenemos un pecado que es de Estado, ¿me entiendes? Respecto a que nos la embarramos una vez y seguimos justificando, digamos, la injusticia. Porque de alguna manera, y tú lees parte de las motivaciones de la entrega de tierra en estos últimos años, y no estoy hablando de un gobierno u otro, motivación política. ¿De qué estamos hablando? O sea, yo me vengo a tomar acá al Congreso y me lo dan para que no siga. No, y no me hago cargo de una deuda enorme que tengo de pobreza y de falta de tierra de personas que sí confiaron en esta ley. Entonces, ahí hay un tema y es importante saber que este año ese catastro va a estar listo y ahí se va a empezar a pesar cómo se ha ejecutado realmente la política pública en el país respecto al tema de tierras indígenas. Bueno, así estamos conversando con la senadora Sí. Carmen Gloria Aravena, aquí en Profundidad de Campos. Hacemos una pausa y volvemos con la senadora de Bópoli, aquí, al canal del Senado. Ya estamos de vuelta con la senadora Carmen Gloria Aravena aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, para seguir conversando. Estábamos hablando del problema indígena, que es una cuestión que se arrastra durante mucho tiempo, hacen mesas, encuentros, cumbres, Sí, pero no hay solución. Incluso el gobierno del presidente Piñera inauguró la mesa del Ñelol, así es. pero la mesa del Ñelol quedó ahí sin patas, parece. Después el gobierno de la presidenta Bachelet también tuvo intentos de morigerar, digamos, el conflicto y encontrar camino de solución, tampoco. ¿Llegará ahora la solución al problema de la Mira, Araucanía? hay varias cosas interesantes que están sucediendo que yo creo que siempre suceden en los tiempos que tienen que ser las cosas. Una de las primeras análisis que se ha hecho de la ley, por ejemplo, es que la propiedad no es individual, es colectiva y no es un instrumento que pueda ni siquiera permitir un crédito. Entonces, cuando tú dices que un individuo, un ciudadano chileno tiene derecho de recibir una tierra, pero no tiene derecho a hacer todos los usos que tú como propietario haces de lo tuyo, entonces de alguna manera también estás discriminando. Entonces hoy día tenemos agricultores que tienen 1 hectárea de frambuesa, pero tienen 10 hectáreas en propiedad comunitaria, pero no pueden pedir un crédito al banco, ¿me entiendes? Aunque sea de unas pocas hectáreas para poder ampliar su producción, poder hacerlo más rentable, dar más empleo y finalmente salir adelante. Porque hoy día el tipo de tierra, de la propiedad que se entrega no permite nada. Eso por un lado. Por otro lado, no es individual, por lo tanto, todo es de todos. Entonces pasa mucho que se generan conflictos internos, producto de que cuando las cosas son de todos, pues somos seres humanos individuales, se generan muchos conflictos. Entonces, hoy día hay negociación y conversaciones, no solo con los legisladores acá, a nivel regional, digamos, de los que hoy día son compañeros míos en el Senado, sino también con los dirigentes indígenas respecto de este tema y si efectivamente es necesaria una consulta indígena para que la tierra sea efectivamente individual, la propiedad, y por otro lado pueda ser arrendada porque tampoco les permite arrendarla. Y por otro lado, la creación exponencial de comunidades indígenas hizo que en estos últimos 4 años se crearan más de 300 comunidades indígenas extra a lo que ya había, y destituyendo la estructura original, digamos, del lonco, que era el jefe, sino que ahora, por una cosa más instrumental, se han ido creando comunidades para poder acceder a tierra. Entonces, esto es un tema de nunca acabar y yo creo que de alguna manera seriamente hay muchos dirigentes mapuches y no mapuches y representantes de todas las líneas políticas que estamos interesados en que esto se ordene porque han sido factores que en vez de ayudar han ido empobreciendo. Y por otro lado, para terminar, decirte que el presidente Piñera efectivamente intentó muchas acciones
durante su anterior gobierno. Y yo creo que en estos puntos él no se involucró, y yo creo que son los temas que hoy día se están discutiendo, pero además el tema de las alianzas productivas y la asociatividad. Hoy día los mapuches, efectivamente, te lo dije, no eran acumuladores, pero el mundo cambió, ellos necesitan educar a sus hijos, tener un vehículo, tener una buena casa, es legítimo, es un derecho de todo. Entonces, hoy día yo creo que muchas de las políticas públicas debieran ir orientadas a la comercialización de sus productos, a vincularlos con empresas que les compren, porque efectivamente uno de los grandes problemáticas que tiene el pueblo mapuche, sobre todo su producción agrícola, es la salida al mercado. Y ahí yo creo que hay un tema interesante, porque hoy día hay una sociedad internacional que importa productos como también lo local, que valoraría el hecho de poder comprar productos hechos localmente, que tienen el valor de estar produciendo en una comunidad, pero ahí es la política pública la que tiene que favorecer también estas iniciativas, apoyarlas, sacarlas adelante, porque de esa manera estamos dándole dignidad también a la vida, porque algo que a mí me preocupa es el subsidio eterno, porque eso no es sano. Las personas que siempre tienen que estar tocando la puerta del INDAP, la puerta de la MUNI para recibir la caja de alimentos, eso no dignifica a nadie. Pan para hoy, hambre para mañana. Menos cuando el 35% de pobreza de mi región está en las zonas rurales. O sea, el 22% es pobre, 23% de la región de la Araucanía. Pero el 35% está en la zona de pobreza a nivel región, está ahí. O sea, además tenemos prácticamente 10% más justo en la zona mapuche. Entonces, hay algo que no ha funcionado. O sea, llevamos 20 años de políticas públicas para ayudar y pareciera que la tarea no la hemos hecho bien. Hay un trasfondo aquí que sale de repente a la superficie, por ejemplo, el asesinato del matrimonio Lóxiga en Macay. Pero por otra parte también se acusa una fuerte represión, incluso de tortura por parte de la policía hacia dirigentes mapuche o a campesinos que no se visibilizan en los medios de comunicación. Entonces ahí tenemos una violencia que está entronizada ya hace mucho tiempo en la región. ¿Cómo se termina con la violencia? Han pedido más carabineros, otros han pedido que el ejército se haga cargo de la región. ¿Ese es el camino? Ese sí que es un tema difícil que me estás preguntando, porque efectivamente, por un lado, para quienes vivimos allá, también estamos cansados de la violencia rural. O sea, el otro día estuvo el comité de ministros y esa misma semana quemaron varios camiones, tomaron rehenes a un bus. Las personas eran trabajadores forestales que no tienen ninguna responsabilidad frente a estos temas. Y por otro lado, efectivamente, hay una cantidad de personal policial en nuestras carreteras, caminos, ciudades. Está lleno. O sea, tú llegas a la Araucanía y pasas Coyipulli y es como que entraras a una guerra. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que esté mal, yo sé que nos están protegiendo, pero ¿de qué? Nos estamos protegiendo nosotros mismos, hay algo que no estamos haciendo bien. Por eso te digo, yo creo que hay temas legales que hay que arreglar. La ley de compra de tierras tiene que verse, revisarse, porque mientras le hemos dado tierras con mucha más prontitud y celeridad a quienes toman campo, a quienes cortan camino, y no le hemos ayudado a quienes nunca han hecho nada más que esperar, hemos tergiversado ciertas cosas apoyándonos en una ley que han permitido la violencia que tenemos hoy día. Yo sinceramente creo y me atrevo a decirte que aquí hay que sentarse profundamente a pensar que la violencia no nos ha conducido a nada y que ni todas las, digamos, intervenciones de carabineros hoy día han sido efectivas. O sea, no te puedo decir el dolor que implicó para los que vivimos en la Araucanía el tema de la operación Huracán. Porque ¿en qué confías también? O sea, yo tengo un cariño enorme por Carabineros, por la PDI, por todo, pero efectivamente es dolor, porque nosotros debíamos confiar en las instituciones. Y cuando nos dicen que todo eso estaba mal, tú comprenderás que ese fue un quiebre tremendo. ¿Por qué? ¿En quién confías entonces? Cuando vives en la Araucanía y ves todo esto, si pasa esto otro. Ahora, ¿es proporcional el castigo? Me pregunto yo desde afuera, mirándolo como un espectador ciudadano, para aquellas personas que haciendo uso del aparato del Estado, en Carabineros de Chile, monta toda una operación, paga cantidades impresionantes de dinero por operaciones supuestamente de inteligencia, ¿no? Y durante mucho tiempo. Y por otra parte, se engaña al Ejecutivo, cualquiera sea, de cualquier signo político, se engaña al Congreso, al Parlamento, ¿no? Y en Carabineros no hay una reestructuración a fondo, en profundidad, que muchos han visto que esa es la solución, que no solamente sea Carabineros que se intervenga, sino que el poder político. ¿Por qué el poder político, por ejemplo, me preguntaba alguien la otra vez,
tiene el temor de intervenir para corregir? Fíjate que no lo sé, porque yo creo que de alguna manera hay como una historia en Chile respecto a la intervención de algunas situaciones que es necesario arreglar. Yo te voy a dar un puro ejemplo. El otro día el presidente dijo que sería bueno estudiar, solo estudiar, el tema de la jubilación de las Fuerzas Armadas. En un país democrático, que ha evolucionado en su esperanza de vida, que no ha tenido guerra en los últimos 50 años, ¿cierto? Es evidente, y porque las funciones de las Fuerzas Armadas en Chile han cambiado. Hoy día yo agradezco enormemente, por ejemplo, al tema marítimo, a las fuerzas navales, todo el resguardo que están haciendo en nuestras costas, de resguardar la pesca legal, de las millas, etcétera, y que es un trabajo que no solo es un resguardo desde el punto de vista, digamos, de seguridad, sino también económico, y por lo tanto, ¿por qué no pensar que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, jubilen más tarde que los 50 años, 55 años? Entonces, lo que tú me estás diciendo es lo mismo, o sea, frente a una situación que es súper sana de discutir, como estamos discutiendo las pensiones, las personas y un montón de otras situaciones, ¿por qué no? Si son funcionarios públicos igual que todos los otros. La situación de aduana que la hemos visto, que se paralizan y todo, con justa razón lo hacen si finalmente prestan un servicio igual a la aviación de Chile, pero no tienen las mismas condiciones, ¿cierto?, de pensión que tiene el resto de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay situaciones que es necesario, el mundo cambió y hoy día tenemos que sentarnos, y lo que tú dices es verdad, efectivamente cuesta sentarse a ver estas cosas porque políticamente quizás no es muy políticamente no correcto, podría decirlo así, pero finalmente es serio y sano hacerlo. Si un país no avanza, si no se discute. Ahora, este puede ser un factor que marca la razón porque Chile figura entre los países más inequitativos de la OCDE, por ejemplo. O el caso que usted seguramente ha visto en terreno, y eso nos gustaría que nos contara un poco, de cómo se produce un desequilibrio, una asimetría, ¿no?, entre la pesquería artesanal y la pesquería industrial, donde los industriales aparecen, según acusan los pescadores artesanales, como verdaderos depredadores, ¿no?, que se chupan todo el recurso marítimo y los dejan a ellos de brazos cruzados. ¿Pasa eso en la realidad o no? A ver, mira, yo antes de estar en este lugar, yo fui una persona que trabajó por 15 años con la micro y pequeña empresa de la región. Y efectivamente tengo una gran preocupación por ese segmento que da el 70% del empleo en Chile, que no hay que olvidar. O sea, eso más desposeído, entre comillas, en términos de que las políticas públicas a veces, como la reforma tributaria, no los ayuda mucho, Usted se refiere a las a pymes. las pymes, aún siguen haciendo patria, ellos mismos abriendo su negocio todos los días. Y respecto al tema que tú me planteas, la concentración, evidentemente somos un país con un gran desequilibrio en la distribución del ingreso. Yo creo que el crecimiento es tremendamente importante. Yo soy una pro empresa, absolutamente. Pero el Estado tiene un deber con los recursos marinos, con el agua, con que efectivamente, por un lado, hagamos legislación que permita una competencia con cierto ¿La grado de ley Longueira justicia, no ¿no? sirve? Yo creo que la ley Longuera mejoró. Yo le voy a decir en qué. Mejoró lo que tiene que ver con investigación, principalmente, y con cierto análisis que antes no se hacía de alguna manera del recurso marino. Yo creo que en eso hay que valorar. Pero respecto al tema de las 7 empresas, a una situación de perpetuidad del dominio del recurso marino, yo creo que ahí yo tengo una posición que no me parece, yo creo que no es correcta. Yo creo que además el tema de la pesca de arrastre es un tema que hay que analizar. Lo que tú me estabas diciendo de alguna manera, exterminio, tiene que ver un poco con los métodos. La pesca de arrastre lamentablemente arrastra todo. Yo soy como del área biológica y tú comprenderás que hay pequeño y grande en esto. Estados de reproducción, estados de crecimiento de especies marinas y otras en adultos, y aquí no hay filtro. O sea, cuando tú arrastras, arrastras todo, incluso flora. Entonces, de alguna manera estás efectivamente haciendo una pesca extractiva muy intensiva que probablemente algunas especies, como el jurel y otros, la reineta, etcétera, han ido disminuyendo producto de las técnicas de pesca. Entonces, yo creo que hay que trabajar y no con el ánimo de destruir la actividad pesquera, no. Sí, mira, en la Porque naturaleza la pescada chilena, por ejemplo, que yo conocí grande, ya esa no ahora es existe. como un pejerrey, así, Pero sí que hay. lógico, porque tú dañaste su ciclo. Entonces, mira, como agrónomo y fanática de la naturaleza, porque yo viví toda mi vida en el campo que era niña, te diría que la naturaleza siempre busca un equilibrio. Si tú pretendes exterminarla,
de alguna manera te va a Ya, responder. pero ¿cómo se produce el cambio? Porque El cambio hemos visto, legislativo, eh, absolutamente, el pero cambio y las legislativo. platas que se han movido para financiar candidaturas, campañas políticas, eso, ¿cómo perturba la intención que usted tiene? Mira, yo pienso que eso es una cosa mucho más profunda y yo voy a entrar en un tema que tiene que ver con cuando el ciudadano de este país decida con conciencia, se informe, lea y realmente vote no por el tazón, ni por las veces que salió en la tele, ni por todas las fotos que vio en la calle, ahí vamos a tener mejores personas legislando y mejores personas gobernando. Yo respeto mucho la clase política y la clase legislativa, pero también los ciudadanos tenemos las autoridades que merecemos. Yo creo que ahí hay un tema que también es responsabilidad de cada uno, porque hoy día efectivamente le damos una torta y un café a la señora, no tiene idea qué pienso yo de la pesca de arrastre, y vive en Conce, pero vota por mí porque le cae bien. Entonces, de verdad, así no construimos un país serio. Entonces, yo creo que la invitación es efectivamente a educarnos más y a realmente comprometernos con el voto. El voto no es un juego, porque lo que estoy votando hoy día, lo que estamos legislando para el tema del mar, no se olvida, amigo mío, que lo vamos a ver en 15 años más, porque la ley no es retroactiva. O sea, me refiero a que de hoy día para adelante no vamos a cambiar lo de las 7 familias, la vamos a cambiar en 15 años más cuando se cumple el plazo. ¿Me entiendes? Pero podemos hacer un mundo distinto y podemos decir, ¿sabes qué? La pesca de arrastre de aquí a 20 años la vamos a eliminar y nos vamos a comprometer con acuerdo con los empresarios de que vamos a ir disminuyendo la pesca de arrastre y vamos a traer tecnología moderna que efectivamente permita que el ecosistema y la biomasa se mantenga. O sea, si las cosas se pueden hacer bien, pero estamos acostumbrados en Chile y en general a hacer la cuestión un poquito al lote. Entonces, lo mismo lo del agua, o sea, efectivamente diste 6 veces la cuota de agua que hay en un acuífero. ¿Cómo pasó eso? Entonces, yo creo que la seriedad, la institucionalidad pública que no cambie cada 4 años. Si estas cosas, las personas se especializan. No podemos cambiar especialistas cada 4 años en todos los ministerios. Vamos perdiendo capital humano. Entonces, de alguna manera, el país va perdiendo. Y lo otro es la fiscalización. Y yo creo que ahí en ese contexto, como te digo, el votante tiene que tener cada día más acceso a la transparencia de la información. Efectivamente debemos buscar cada día más sistemas que permitan que la ciudadanía esté informada, se eduque, y ahí yo entro a hacer una crítica muy grande a los canales de televisión pública respecto a la importancia que tienen los medios de comunicación como este, que son con financiamiento público, para que la gente no tenga matinales de 4 horas de situaciones que son absolutamente banales, las respeto, pero efectivamente no educan y no cumplen el rol que debiera tener un ciudadano para saber dónde está instalado en el mundo. Ahora, usted menciona los medios de comunicación, lo dejamos para un minutito después Sí, porque hay otro elemento que me gustaría que con respecto a la inequidad usted pudiera comentar. Por ejemplo, cuando estamos en un país en que hay 14 millones de electores y votan solamente 7, ¿tenemos un problema de representación ahí? sí, absolutamente. Ahora, uno, en este concepto de que todos debemos, uno debiera decir, en un país desarrollado, nosotros debiéramos decidir si votamos o no votamos. Pero cuando conversamos de lo que te estoy planteando, de que cuánto es realmente el interés por informarnos de nuestro entorno, del tema político y todo, no sé hasta qué punto, y aquí voy a diferir de mi presidente, pero la verdad es que yo creo que fue un error haber instalado el tema del voto voluntario en un país que todavía no tiene, digamos, la responsabilidad cívica, porque también perdimos educación cívica un par de años, etcétera. Yo creo que hace falta mayor madurez cívica para tomar la decisión de dejar la libertad al votante. Yo no estoy de acuerdo. Yo, si pudiera, volvería para atrás. Ahora, a propósito de la comunicación, ¿hasta qué punto hoy día nos estamos manejando más que con iniciativas profundas, concretas, radicales para cambiar esta inequidad que existe en la sociedad, con puros titulares, con anuncios que se hacen de este gobierno o de otro gobierno, da lo mismo? Pero esa es la sensación que mucha gente tiene, que le anuncian cosas y después no pasa nada. Que el CERNAC que viene va a ser un CERNAC potente, que va a Sí. defender los intereses, y al final termina un CERNAC sin garras, sin dientes, sin nada. Es la crítica que yo he escuchado. A ver, yo creo que efectivamente es súper complejo, yo creo que para un gobierno poder equilibrar eso, pero hay que buscar ese equilibrio. Una cosa es el titular, como tú dices, pero un gobierno no puede estar eternamente legislando por los titulares. Yo creo que hay ciertas estructuras de base, como el tema de la infancia, la salud,
las pensiones, el agua, el mar de Chile y muchos otros aspectos que deben ser los principales esfuerzos de un gobierno para que efectivamente emparejemos la cancha y pensemos y proyectemos un país mejor. Las otras cosas es como cuando tú piensas con tus hijos. Las grandes decisiones que tomas en la vida tienen que ver con la educación de tus hijos, con las inversiones que vas a hacer para la vida que vas a tener con tu familia. Y probablemente habrán otras, que será que cable compro, ¿me entiendes? Y cosas chicas que son misceláneas como a dónde voy de vacaciones, que te quitarán un poco de tiempo, pero no hay que olvidar lo importante. Y yo creo que ahí no importa el color político. Yo también coincido en que cuesta ir en contra de esta marea que te lleva con ideas que son, digamos, del día y que después se olvidan y que a veces ni siquiera terminan en algo muy concreto y nos perdemos 8 años discutiendo una ley de código de agua que sigue esperando resguardar, por ejemplo, los hielos del sur, la cuota del caudal ecológico y seguimos escuchando que Petorca se sigue quedando sin agua. Entonces ahí hay temas que yo creo que hay que parar y decir aquí. A esto le dedico un porcentaje del tiempo, pero a esto le dedico mucho más, porque esto es lo urgente. Pues se nos pasó volando el tiempo. La señora Carmen Gloria Aravena, excelente conversadora. Yo creo que la próxima conversación Gracias. podríamos Ha sido un tenerla agrado. en el invierno, por ejemplo, Sí, allá con en un la mate. Araucanía, con un Encantada. mate y con sopa y Con pilla sopa y fritas en pilla. manteca. Encantada, los ¿Ah? invito para allá. Muchas gracias. Gracias, senadora, a Muchas usted en esta gracias. profundidad de campos aquí en TV Senado. Esperamos encontrarnos con usted en cualquier momento durante el año. Hasta pronto. Muchas gracias.